todos los procesos previos que venían desarrollándose a saltos y a brincos quedaron, digamos, cortados por la presencia de la pandemia. Sin duda, la pandemia ha ocasionado los cambios más bruscos, abruptos e inesperados en el sistema educativo. Yo diría que desde marzo del 2020, pues estamos bajo ese signo de la pandemia. Entonces, la educación se transformó totalmente, empezando por el tema que tú ya lo conoces, el tema de la virtualidad, ¿no es cierto? Entonces, sin mucha preparación, tampoco estaba nadie preparado para eso, el ministerio optó por un sistema virtual sin crear las condiciones suficientes. Y entonces lo que tenemos a la vuelta de la esquina es un proceso enorme de discriminación y una ampliación de las brechas sociales a niveles sin precedentes, digamos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la brecha urbano-rural y la brecha entre la educación, digamos, general y la educación bilingüe. Entonces, este tal vez es no es que no haya habido antes inequidad y falta de inclusión, sin embargo, la pandemia lo pone como entre luces, lo sitúa y además lo magnifica, entonces nos hace, entre comillas, hace dar cuenta, como decimos aquí, que la situación es sumamente grave, mucho más grave de la que pensaba. La educación especial, que no es un término muy feliz, digamos, lo de especial, todos somos especiales finalmente, claro, ha sufrido los peores embates. O sea, si antes había problemas de inclusión, digamos, con el sistema virtual la cosa se complicó muchísimo más, ¿no? Y hay otras brechas en otras dimensiones, digamos, que también podríamos ir mencionando. Por ejemplo, la brecha de género. Posiblemente pocas veces ha sido tan brutal el perjuicio a las mujeres maestras, que son en su mayoría en el magisterio, son aproximadamente casi el 70%, lo que ha significado para las mujeres el cambio en las condiciones de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque tienen que combinar en su propia casa todo el cuidado de los hijos, la manutención del hogar y las clases, ¿no? Entonces, esa es otra brecha que tenemos que se amplía enormemente, hombres, mujeres, digamos, por mencionar otra. Y otra también que es muy poco visible son las modalidades extraordinarias que se llaman, es decir, modalidades para personas que dejaron su escolaridad algunos años y tienen modalidades aceleradas o adaptadas para... Entonces, estas igual saltaron en pedazos. Entonces, creo que la pandemia lo que nos muestra es esta, ¿no? Esta enorme, por un lado, heterogeneidad y por otro lado, esta multiplicidad de brechas que se van ampliando, digamos, en este tiempo, ¿no? Sí, el peor elemento, digamos, o el elemento clave en esta ampliación de las brechas tiene que ver con la conexión a Internet. Es decir, igual, casi 70% no tienen conexión, o la que tienen es absolutamente deficiente. Y lo que ha habido en muchos casos son contactos esporádicos con los estudiantes. Eso no es no podemos decir que ha continuado. Lastimosamente, el Ministerio ha hecho mucha propaganda de que la educación no se ha parado, que la educación ha continuado con otras formas. Eso es como demasiado optimista, es decir, sí se ha parado, en múltiples sectores se ha parado y en otros se ha vuelto intermitente o ha cumplido pequeñas funciones más bien de contención que no dejan de tener un alto valor, pero que en términos de aprendizajes, digamos, hemos tenido impactos terribles. Y por otro lado, el otro impacto, o la otra cara con la que se presenta esta medalla, es la horriblemente llamada deserción escolar, que es abandono o es expulsión propiamente del sistema. No hay cifras exactas, el propio ministerio dice desconocer hasta qué punto es la magnitud de esto, pero ya se han hablado de cifras más de 100.000 chicos que han dejado la escuela. Pero eso es un crimen y un retroceso de 10, de 20 años. Es decir, gente que se retiró o que fue forzada por las circunstancias a retirarse de los estudios, ¿no? Y difícilmente, o incluso hay estudios sobre esto, la mayoría de quienes se retiran difícilmente vuelven. Se enchufan ya en sus trabajos, en las labores, en el apoyo a la casa, etcétera, etcétera, y difícilmente retornan al sistema educativo. Porque además entienden que si retornaran estarían en unos niveles de desigualdad más grandes todavía. Esta es otra cara, digamos, de la pandemia terriblemente grave. Al ministerio le tocará inventarse 1000 cosas para que exista una estrategia especial para recuperar a los chicos. La cara esta, y la otra cara es la pobreza de aprendizajes. Es decir, es cierto, es posible, es seguro que ha habido otros aprendizajes durante esta época, no quiero negarlo. No me refiero solo a los aprendizajes escolares, ¿no es cierto? A lo mejor aprendimos a vivir más en comunidad, a lo mejor aprendimos a valorar
familia, a lo mejor aprendimos a hacer tareas en la casa. Es decir, también esos son aprendizajes y esos son aprendizajes vitales también. Pero en términos de los aprendizajes claves formales, especialmente en la lectoescritura, hemos tenido una parálisis o un retroceso impresionante. Nuestros chiquitos de 10 años, a esas alturas, no logran entender un texto básico de lectura. Y esto va en ascenso. Tú sabes que cuando la lectoescritura tiene muchas debilidades, todas las demás asignaturas y conocimientos se complican. Lo cual no implica negar que ha habido esfuerzos y que ha habido hechos también ejemplares que han marcado, digamos, esta cosa. Tal vez el héroe anónimo de toda esta cosa no es el ministerio, son los docentes. Son los docentes que en sus circunstancias, poniendo de su plata, comprándose una computadora, alterando la sala de su casa para volverla a aula, son los que han puesto, digamos, el mejor esfuerzo, y eso yo creo que vale la pena reconocerlo, porque casi nadie lo reconoce. Cuando las cosas salen bien, el ministerio aparece, es decir, el aparato. Cuando las cosas salen mal, pues son los maestros, ¿no? Yo creo que aquí ha habido una reversión total. Yo diría que a pesar del aparato, los docentes han logrado formas de adaptación y de recreación que han valido la pena. Fíjate que por eso decimos, nadie estuvo preparado, ¿no? Pero creo que en medio de las circunstancias tan difíciles, sí pudo haber respuestas un poco más organizadas, no homogéneas, pero más organizadas. Por ejemplo, se vio venir todo este problema de problemas psicológicos, emocionales de los chicos. Y ahí los docentes tuvieron que inventar cosas para hacer contención emocional que nunca la habían hecho. Entonces, digamos, hay ciertas cosas que con paquetes, con orientaciones más organizadas, sin ser por eso rígidas, pudieron haber ayudado más un poquito en esta circunstancia. Pero claro, no tiene mucho sentido, como dicen, llorar por la leche derramada, pero aquí estamos, es decir, ahorita en un momento de transición muy complejo en donde la educación ha retrocedido muchos puntos, no solo en términos, digamos, de aprendizaje, sino también en términos de equidad social. Que el contrato, sobre todo en esta época, principalizó dos cosas. La una, la articulación justamente con el ministerio, con las autoridades. Incluso uno de nuestros compañeros estuvo permanentemente de asesor en una serie de cosas. Por eso nos sentimos de alguna manera parte también, ¿no?, de todo lo que ha pasado. Y también animando un espacio colectivo que se llama el Clúster de Educación, en donde estuvimos participando con el objeto de tratar de dar cuerpo a algunas respuestas, ¿no es cierto? Ahí estuvo integrada por mucho tiempo y con buenas posibilidades la cooperación internacional. Entonces se logró también una coordinación entre la cooperación internacional para tratar, digamos, de trabajar más en conjunto. Entonces ahí se han impulsado algunas tareas, por ejemplo, de prioridades para la época. Pensando en el cambio de gobierno, se hizo toda una estrategia de cuáles serían las líneas maestras que deberían mantenerse en educación y cuáles podrían ser las nuevas. Entonces, una serie de diagnósticos y de propuestas que quizá logren, digamos, mayor asidero. Y la segunda línea que hemos hecho esto de cara a la sociedad ha sido un tema de educomunicación. Nosotros hemos trabajado varios talleres, varias exposiciones virtuales con diferentes sectores, ¿no? Y esto es parte de nuestra identidad, la pluralidad de criterios frente a la situación educativa. Entonces hemos traído a la pantalla gente indígena, gente rural, gente urbana, estudiantes, maestros, autoridades, etcétera, con el objeto de dotar de información y de criterios de análisis a la población. Entonces hicimos, y finalmente esta etapa terminó con entrevistas particularizadas a los candidatos presidenciales. Logramos, creo que 7 u 8 los candidatos. Justo los dos finalistas no llegaron, y ahí ellos y la gente se pierden de tener este momento. Y en estos eventos nos fue bastante bien, pero no es muy fácil expresarlo en resultados, ¿no? Esa ha sido un poco la principalización de las acciones que hemos hecho nosotros, siempre con aliados, digamos, del sector. De las últimas semanas estamos impulsando un proyecto interesante sobre condiciones de vida de los docentes. Dado que estamos seguros que no solamente que han cambiado las condiciones, sino que se han empeorado. Y las estamos enfocando con una manera, digamos, integral, porque muchas veces se han estudiado, pero solamente los aspectos más laborales. Pues, ¿cuál es la condición docente? El salario, la carrera, la jubilación, etcétera. Pero no otras dimensiones que son parte de las condiciones de vida, porque el docente es un profesional, pero también es un ser humano y también es un ciudadano.
Entonces nosotros intentamos trabajar el bienestar en diferentes dimensiones, el bienestar material, el bienestar físico y psicológico, todo el tema de salud, por ejemplo, ocupacional es terrible. El tema social, el tema institucional, todo ese conjunto de cosas. Entonces, este proyecto que estamos impulsando ahora y que nos llega hasta agosto, septiembre, no estoy muy seguro, tiene dos patas. La una es un estudio más académico, sin caer en el academicismo, porque somos también muy recelosos de esa línea, pero un estudio académico sobre las condiciones de vida, con un enfoque más de investigación, acción participativa. Y la segunda parte es una parte de propuestas de política, propuestas alternativas. En eso estamos embarcados ahora, en eso estamos embarcados. Hay un promedio de 14, 15 horas de trabajo, ¿no? Es impresionante los testimonios que tenemos, ¿no? Especialmente de mujeres, como te decía, pues se levantan 5 y media de la mañana para empezar a arreglar su desayuno y los chicos, ¿no? Y luego están disponibles las 24 horas del día, porque hay familias que no pueden conectarse a determinada hora, hay grupos de chicos que son en la mañana, otros son en la tarde, otros al mediodía. El fin de semana siguen recibiendo llamadas, siguen recibiendo tareas. Entonces es una alteración total de su vida rutinaria. Sienten una invasión a su vida privada se ha quebrado en pedazos. Entonces su casa es la escuela es su casa, y esa transición la han tenido que hacer así abruptamente. Entonces los efectos, especialmente a nivel del estrés, de la depresión, del insomnio, etcétera, han crecido enormemente, con una dificultad adicional. No tienen un buen servicio médico. El servicio social de aquí es una barbaridad. Entonces dicen, hasta pedir la cita ya se han muerto, se ha cambiado ya la enfermedad. Entonces tienen que invertir también en pagar consultas privadas, médicas. La consulta privada, la más baja, está a 30, 35, $40. Y todo eso va saliendo de la misma plata de la que salió el computador, de la que sale el plan de datos, la capacitación además, y la que reciben la pagan parcialmente a veces. Alguna es gratuita del ministerio, pero hay otras que, como esa es genérica, y ellos mismos digamos, adquieren estas capacitaciones, tienen que tener un certificado, pagan por eso, y eso les sirve como evidencia, porque ahora vivimos la obsesión de la evidencia de que están trabajando. Es un sector, estos son elementos subjetivos pero fundamentales. El maestro se siente acosado, el maestro es tratado como un sospechoso, eso, no hay confianza. Entonces se multiplican las tareas administrativas y burocráticas para demostrar que él sí está trabajando. Sin embargo, entonces eso les lleva una cantidad de tiempo enorme junto con la planificación y la ejecución misma de las clases. Entonces tenemos un tipo que está cansado, está desbordado, esta enfermedad del burnout que llaman, ¿no? Está reventado. Sí, tenemos muchos casos de profesores que están reventados. Y no tienen espacio, esta es otra cosa que se lamentan, no tienen espacio para otro tipo de actividades como ciudadanos, no tienen espacio para vida cultural, para recreación, para otro tipo de relación con los niños, para paseos, no tienen espacio. Si están copados, las 8 horas se convierten en 14 y eso implica la negación de todas otras actividades complementarias que hacían y que ayudaban a tu reproducción familiar, digamos, tu reproducción anímica. Yo creo que topas un tema clave, que es el tema de los recursos. Es decir, es un tema de presupuesto también, pero no exclusivamente, ¿cierto? Es la calidad del gasto, es las prioridades establecidas para que ese uso de recursos sea lo mejor posible. Pero tenemos que, durante la pandemia, la educación fue muy maltratada. Fue de los sectores más maltratados durante la pandemia. Se les restaron 900 millones. Es decir, en plena época se bajó el número de horas a los profesores, se despidieron algunos profesores, se les bajó el salario, por supuesto, a los profesores. Entonces, revelas que la sociedad en general y el Estado, pero no tienen a la educación en la palestra, en sus prioridades como debería ser. Es mucho más importante ahora, incluso frente a la pandemia, una educación recuperada y potente. Entonces, en términos del presupuesto, o sea, es líricamente lo que dice la Constitución, de que debe llegar al 6% del PIB, pero estamos en el 4 y pico y creo que vamos bajando. Entonces, en este tema es fundamental, digamos, ya un trabajo de tinte político más grande sobre las prioridades del país. Se dice que no hay recursos, yo tengo mis dudas. Compramos armas hace unos cuantos meses, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que están mal distribuidos y no hay prioridad social en esa distribución. Pero se gasta millones en el servicio exterior que no deja resultados suficientes.
o en la Asamblea, para decir una cosa, es decir, digo, en el conjunto del Estado hay un desperdicio enorme de recursos que pudieran ser reasignados, y una de esas partes, pero con la plata en la mano no resolvemos. Ahí hay un problema enorme también de calidad del gasto. Hay veces que se devuelven dinero porque no se utiliza. Y además hay una cantidad de mecanismos. Yo estuve en el ministerio hace un par de años, y no te imaginas la cantidad de mecanismos y trabas administrativas que existen para operar con lo que se tiene, peor para pedir más. Entonces, muchas veces se devuelve dinero que no se pudo ejecutar, pero no tanto es porque no haya la necesidad, ni el deseo, ni la voluntad política, sino que las trabas administrativas, judiciales y burocráticas son tan grandes que te tienen amarrado, digamos, en los ministerios para poder. Entonces, no es un ministerio de primera. Si tuvieras en el gabinete, cuando un par de veces que fui, es un ministerio de tercera, o sea, la educación ahí, nada, hay que tenerlo ahí de presente, a lo mejor para darse la mano, pero no estás hablando de petróleo, de economía, de relaciones exteriores. Entonces, es el ministerio de tercera junto con el de cultura, ahora menos el de salud por todo lo que ha pasado, pero entonces no ejerce, digamos, no ejerce una influencia en la distribución de los recursos del poder. Entonces, como tú decías, sí, se trata de un problema de recursos, pero se trata de algo mucho más. Yo creo que hay que reconstruir la visión de educación. Si hemos estado viviendo una educación muy memorística, con un currículo enorme, inmenso y además homogéneo, igual para poblaciones desiguales, que es un absurdo. Entonces, quizás este pueda ser un momento para introducir algunas variantes importantes, empezando por esta. ¿Qué visión mismo tenemos de la educación? ¿Qué es lo que queremos lograr? Pregunta eterna de la educación, pero que es indispensable plantearla cada vez que hay estas transiciones tan dolorosas muchas veces, ¿no? Por ahí hay que empezar, y luego hay que empezar por el currículo. El currículo lo hemos olvidado, pero ahí están las instrucciones que siguen nuestros maestros. Si tienes un currículo enorme, enciclopédico y homogéneo, pues el profesor va a empezar a reproducir. No es precisamente el profesor preparado para adaptación, para recreaciones. No tenemos ese docente, lastimosamente, con las excepciones del caso. Entonces está acostumbrado a seguir instrucciones. Y esas instrucciones, si vienen de un corazón que está hecho no por ellos, sino por un conjunto de tecnócratas, entonces tenemos un problema. Pues para mencionarte, por ahí hay una línea de presupuesto. Por acá en el currículo hay otra línea. La autonomía es otra línea. Es decir, tenemos un sistema extremadamente centralizado. Y no tenemos entonces autonomía a nivel de las instituciones educativas y peor a nivel de los docentes. Tenemos unas autoridades distritales que son dictadores en potencia, chiquito nada más, que lo que hacen es ahogar cualquier iniciativa. Entonces, una línea poderosa de descentralización, de confianza, de que al principio nos va a salir un poco caótico, que cada cual va a inventar, no importa, eso somos como país, este caos así de diversidades, eso somos. Hay que dar chance un poco a que eso se exprese, después se irá ordenando, digamos, naturalmente. Pero este tema de la autonomía institucional y de la mayor autonomía de los docentes, creo que es una de las pistas más poderosas que se presentan. Bueno, la otra que está de moda, por supuesto, es el manejo de la tecnología. Yo ahí nosotros tenemos algunos reparos, ¿no es cierto? Y es posible que esta es la que se vaya a principalizar en el siguiente periodo. Me temo que puede ser por ahí, porque descubrimos el valor de la tecnología y ahora queremos tecnologizar la pedagogía, queremos tecnologizar la vida, no es que la pedagogía, la vida la queremos tecnologizar. Y esto puede traer grandes prejuicios, aparentes beneficios, pero grandes prejuicios de fondo en nuestros chicos, ¿no es cierto? Y van a venir la venta de los paquetes ya elaborados, y van a venir empresas, y vamos a tener incluso formas sutiles de privatización de la educación, que es lo que nos tenemos enormemente, ¿no? Y ahí otra vez surge el maestro como el único posible actor que puede recuperar, digamos, este momento crítico de la educación, que puede hacer efectivo la educación pública está en cuestión, y que puede también ayudar a hacer efectiva el derecho a la educación de calidad para. O sea, yo creo que no existe una visión compartida sobre qué es lo que hay que hacer. Yo creo que abrir la discusión ya sería bastante, pero abrirla, digamos, de frente, de verdad abrirla.
no estos diálogos preparados que suelen llevar a las cosas que ya se tienen previstas, sino que un diálogo de verdad, de propuestas, un poco más audaz, un poco menos formal, digamos, es indispensable. Ahora, todo cambio precisa un actor social que lo impulse, ¿no es cierto? En mi manera de ver, en este momento ese actor social no existe, pero lo más cercano que tenemos son los maestros, pero tú tienes unos maestros que están quebrados en diferentes gremios. Antes había uno solo y más allá de las críticas que se hacía y que no quiero dejar de tenerlas en cuenta, pero ahora creo que tenemos 12, 14 gremios. De esos unos 6 o 7 son grandes y no se hablan entre. Entonces, este actor social, digamos, está debilitado, doblemente debilitado por lo que hemos dicho, toda la situación de la pandemia, y además debilitado en términos de la expresión de su voz organizada, sistemática. No tenemos una voz, digamos, clara. Claro, hay muy pocos. Por ejemplo, ahora hay uno que les ha unido, que es la nueva ley de la educación, que trae bastantes mejoras para el lado laboral, relación, carrera docente, salario. Entonces, instintiva y espontáneamente, aunque han peleado por diferentes lados e individualmente, esto es como un elemento que los atrae en común, digamos. Pero lo que necesitamos, lo que hace falta en otros países ha avanzado un poquito, es un movimiento pedagógico muy fuerte. Los gremios docentes se han quedado muchas veces solo en el aspecto salarial y gremial propiamente dicho, con toda la legitimidad del caso, porque para eso son, pero no han dado el paso hacia el tema más pedagógico, hacia el tema más de políticas educativas. En otros países se han ensayado formas que están más ligadas, más cercanas a un colegio profesional. Hay en Chile, pero no lo quiero poner como ejemplo, porque ahí hay... Exacto, pero la idea es que se pudiera ir combinando estas reivindicaciones de carácter gremial con reivindicaciones de carácter de política educativa. O sea, que nuestros docentes se metan en el tema pedagógico, en las políticas, y no vivan amenazados y bajo sospecha como ahora. Ahora, cuando yo hablo o cuando hablamos nosotros de movimiento pedagógico, no solamente estamos pensando en docentes, estamos pensando en ellos como un puntal, pero sería importante que sectores de la sociedad civil, ONGs como nosotros, movimientos, los propios estudiantes, sectores de padres, que pudieran, digamos, tener la educación como obsesión para discutirla y para proponer. Eso no tenemos acá, tenemos miles de voces, digamos, fragmentadas, algunas muy interesantes que están proponiendo cosas, publicando cosas, haciendo estudios, pero no existe una masa crítica organizada, digamos, que pueda convertirse en el actor de los cambios. Desde el Estado difícilmente van a venir los cambios más de fondo, ¿no? Es muy probable que queden inmersos en estas políticas modernizantes, sobre todo de culto a la tecnología, que es lo que más tenemos, ¿no? Y claro, como tú decías, lo que se pierde es enorme, puede ganar en tiempo de aprendizajes, pero el contacto social, eso no nos quita a nadie. La presencialidad no es solamente llegar a la clase magistral, es vernos las caras, los rostros, las manos, es abrazarnos, es tocarnos, es jugar juntos, es vacilar, todo ese tipo de cosas que nos hacen seres humanos, ¿no? Entonces, la tecnología tiene que entrar en un paquete más grande si queremos que nos sirva, si no, el peligro es los años. Y ahí estás topando otro tema, yo creo que es crucial, que es el tema de formación de los maestros. Ahí tenemos un divorcio enorme. Fíjate, un país tan chiquitico y tan pedaceado, es increíble, ¿no? Pero cada universidad hace su currículo de formación de docentes de diferente manera. Cada uno le da peso diferente a las escuelas de práctica. Cada uno arma su cosa y no tenemos diálogo entre el Ministerio de Educación y las universidades que forman a los docentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan los docentes y el ministerio tiene que compensar de alguna manera unos hoyos enormes que han dejado. Eso para mostrarte un polo, digamos, de esta falta de diálogos y de articulación. El otro polo es la desarticulación con la universidad, como que fueran mundos diferentes, ¿no? Si es hora de tener un solo sistema, porque todo lo que está pasando en la universidad y que le echan la culpa al bachillerato, y que posiblemente tienen mucha razón en algunas cosas, pues es fruto también de una irresponsabilidad de no sentarse las autoridades y empezar a articular un solo sistema. Entonces es mundos distintos, incluso ministerios distintos, leyes distintas. Entonces, ¿cómo queremos que el uno, digamos, apoye al otro si digamos, nos mantenemos en esta separación tan grande?
lineamientos, que es, por ejemplo, en Colombia no hay un currículo nacional. Están a trabajar a partir de lineamientos, que es otra cosa. Son orientaciones positivas, sugeridas, sugerentes para trabajar, ¿no? Pero el tema es que cuando todo eso se convierte bajo el tema de la sospecha y de la desconfianza, cuando te eso te dice, bueno, ¿y qué van a hacer estos irresponsables? ¿Qué van a hacer? Y entonces empiezas incluso a sofisticar los elementos de control y de seguridad, perdiendo de vista lo esencial, que es la relación con el estudiante, la relación con el aprendizaje. Porque la LOE ahorita es un nudo indescifrable, porque efectivamente no está financiada la ley. O sea, la ley tuvo un carácter muy político, reivindicativo, etcétera, trató de dar razón a todos los sectores. En algunas cosas es una colcha de retazos, le falta unidad, visión de sistema, pero hay cosas que son interesantes, pero no están consensuadas, sino lo que está, la comisión de la asamblea llamaba a diferentes sectores y trataba de meter cada uno, y entonces salió un poquito este pequeño Frankenstein y todo. Pero ese ha levantado la adhesión de los docentes, como es lógico, porque sube su salario, no solamente sube ahora, sino que después va a estar atado al salario básico, entonces sube el salario básico, sube también ese, se mejora la carrera, a la jubilación sin límite de edad, es decir, varias cosas por las cuales han estado luchando. Entonces ahorita se presenta un conflicto, bien claro. Por un lado, si declaras la inconstitucionalidad, te botas encima a los maestros. Y si la pruebas, no tienes plata se vuelve inviable. Entonces, ahorita es un nudo gordiano bien complejo. Yo no sé por dónde va a salir el ministerio hasta ahora, y no solo el ministerio, sino el Estado, ¿no? Porque esto ya rebasó. Es obvio que no conversaron el Ministerio de Educación y el presidente cuando el presidente aprobó este. Eso respecto de la ley. Entonces, eso te digo, ahí hay un punto crítico, digamos, de difícil pronóstico de cómo va. Claro, es que eso es lo que hizo Moreno. Entonces, le dejó un regalo envenenado al siguiente. A lo mejor pensó que iba a ser otro el ganador. Pero lo que hizo, por buen cálculo, mal cálculo, lo que sea, fue terrible. Aprobó una ley sin financiamiento. La asamblea primero, el error de la asamblea de hacerlo. Pero ellos estaban jugándose también sus intereses políticos. Pero peor me parece del presidente que no lo objete ni parcial ni nada y lo mande ya al registro oficial. Entonces, su propio ministro le dice que no es así. Su propio ministro de Economía le dice que más o menos que no debía aprobar porque está sin financiamiento. Entonces, eso te digo, no sé cómo se va a resolver, por ahí va a pasar gran parte del conflicto social de la educación. Los docentes están a punto, y esto sí les puede unir, como te decía, ¿no? Pero los docentes difícilmente van a aceptar que todo esto se eche abajo. No sé si podrá construirse una fórmula de acuerdo. Y respecto de la universidad, es decir, efectivamente la primera propuesta era votarse el CENESID y se ha reculado sobre eso, ¿no? Entonces ahora se está hablando de una reforma. Para mí, la principal reforma debería ser justo la articulación con China. Ahí debería jugarse el tema. ¿Cuál es el lío que se está jugando ahí en la nueva ley del CNC y en el nuevo aparato? Es la desregulación del sistema. Y eso es muy peligroso. Las universidades privadas, especialmente, quieren aumentar sus niveles de autonomía y por lo mismo de negocio. O sea, ahí tenemos un peligro muy grande de convertir en instancias solamente de lucro a las universidades. Yo creo que por ahí se juegan los problemas más duros. El resto no, el resto es acomodamientos, mejoras de instructivos, algunas cosas que no creo que causen demasiado ruido. Pero este tema de la desregulación, ese va a estar, me parece, en el centro del tapete. Y para mí el que debería estar, como te digo, es el de la articulación con el bachillerato. Que hay que honrar los compromisos con los becarios que ya se han ido, eso es fundamental. Pero creo que hay que hacer una evaluación integral del tema de la estrategia de las becas. Yo creo que hay que revisar quiénes se fueron a las becas. ¿Para quiénes fueron esos cupos? ¿Quiénes fueron los más beneficiados? Dudo mucho que hayan sido los sectores más marginados o necesariamente los más capaces. Ahí hay muchas denuncias de quienes se fueron, eran parientes, eran relacionados, etcétera, y no necesariamente los que la ley decía. Entonces, yo sí creo que honrando los compromisos, que eso es lo primero, no puedes dejar a tus jóvenes botados en el mundo, hay que entrar a una evaluación rápida y de ahí definir las formas, pero no al revés. Aquí hacemos las cosas a veces al revés. Creamos el mecanismo y después pensamos cómo había que hacerlo. Entonces yo creo que una buena evaluada de las becas va bien. Y las becas pueden ser muy selectivas de acuerdo a cómo crece la economía del país. Efectivamente, a lo mejor no va a haber chance de muchas, pero pueden ser mucho mejor ubicadas.
Y en los temas del crédito educativo también hay formas de funcionar que no sean, digamos, demasiado aplastantes, que puedan jugar con el interés, con el plazo, etcétera, para que puedan ser también aceptables. Pero como te digo, es un punto, sin duda, pero yo supongo que con un poco con discusión, etcétera, es posible, digamos, de revertir eso. Eso es importantísimo. ¿Qué carreras se seleccionaron? Y luego, ¿qué condiciones creas para que esta gente pueda desquitar, entre comillas, su beca, 2 o 3 años, no sé cuánto tiempo está, cuando llegan y no tienen dónde trabajar? Entonces, es el mecanismo global de la beca el que está en cuestión. Entonces, eso hace falta una revisión más allá de lo económico, más allá de que se pague o no se pague, si es que hay crédito o crédito educativo, sino la función real de la beca, ¿no? Tanto en la promoción de determinada gente cuanto en su colaboración al país al momento de regresar y revertir los servicios que ha recibido. Sí, yo creo que no hay que ser de todo pesimistas, pero no hay lugar para el optimismo ingenuo a estas alturas. Y eso, por ejemplo, es parte de lo que nosotros tratamos de hacer, de que la información sea un poco más fidedigna. Estas visiones triunfalistas que han existido en el Ministerio de Educación, no sé si existen todavía, finalmente no nos hacen mucho bien, porque no nos ponen de frente cuál es el nivel y la gravedad de la yo personalmente no veo un panorama muy claro, muy enriquecedor ni constructor a corto plazo. Pero creo que el momento que vivimos es clave, es estratégico para intentar introducir algunas mejoras. Vamos a ver cómo actúa, cómo se coloca, cómo se alinea la nueva ministra de Educación que procede de la UNICEF, digamos de la UNESCO, que ha trabajado bastantes años, pues maneja el tema mucho de derechos, el tema más de relación social, etcétera. Vamos a ver cómo se coloca, porque como tú decías, creo, me parece hace un rato, decir, el papel de las autoridades y del poder es clave. O sea, no nos engañemos, aquí los cambios no hace la sociedad civil ni hacen los profesores. Aquí hay un papel apabullante, digamos, de todo lo que es el poder en este caso ministerial, el aparato ministerial que es enorme, demasiado grande, todo lo que tú quieras. Entonces hay que ver por dónde se coloca. Yo creo que desde la sociedad civil es un momento en donde hay lanzamiento de ideas y propuestas. No tenemos, me incluyo en eso, no tenemos al momento una propuesta sistemática, redonda, sobre toda la problemática. Pero creo que a diferencia de otras épocas hay mucha erudición en términos de propuestas, de discusiones, de participación en talleres, etc. Hay una mejor comprensión de lo que significa la relación de la sociedad civil con el Estado. Que antes predominaban estas, no, somos enemigos de entrada, porque nada que ver con el poder y todo. Yo creo que ahora hemos cambiado, sin dejar de defender los principios que tenemos, pero que es posible conversar, acordar a pesar de disentir en muchos temas. Esos son, por decirte algo, buscando elementos positivos, rascando un poquito, elementos positivos que pudieran llevar a construir nuevas políticas. Ahorita hay una especie de agenda en el Ministerio de Educación, fruto de las consultas que se hicieron, en donde hay cosas muy interesantes. Tenemos una nueva ley que es muy interesante. El asunto es qué actor los pone a discusión, los pone a cocinarse dentro de un ambiente mucho más grande de concertaciones. Hay muchas ONGs que se han repotencializado, porque en la época del gobierno anterior de Correa, sobre todo, las ONGs recibimos fuertes golpes, digamos, de corte de fondos, de cambio de personería, además algunos cuadros fueron para el Estado. En fin de cuentas, el movimiento civil de organizaciones tuvo bastantes golpes y hoy hay una recuperación, hay una nueva generación, eso también me anima un poco, aunque ya me voy quedando en una otra, pero hay una nueva generación, hay jóvenes que están metidos en movimientos civiles con una idea y una propuesta, me parece, más fresca del tema de la educación, ¿no? Y hay una generación a la que yo pertenezco, digamos que estamos como cerrando un capítulo al que hemos llegado, pero que es indispensable que abramos las puertas. Esto yo te menciono como elementos, si tú quieres, positivos o de condiciones favorables, siempre dependiendo cómo se cuadra este ministerio, para avanzar en esta línea de una propuesta más integral, ¿no? Yo veo esos dos peligros que te decía, el uno, la tecnología mal utilizada, y el otro, este pedaceo en cosas chiquiticas para quedar bien con cada uno de los sectores.
ahí no ganamos nada en ninguna de las dos. Pero yo creo que con los elementos positivos que están en las condiciones quizás podamos converger. Ahorita hay un clúster, como te contaba, un clúster que funciona adscrito o adherido al ministerio. Ahí están más de, participamos como 100 organizaciones. Sí, es un espacio ya interesante. Se han hecho algunas cosas comunes, otras siguen siendo de grupos más pequeños, pero yo creo que explotar estas pocas condiciones favorables que tenemos sería una de las claves para avanzar.